Un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy el doctor Oliver Rúa Fernández y agradezco la invitación a participar en el programa de estrategia de humanización Cuidando con el Corazón. El día de hoy voy a compartirles un caso clínico para revisar el manejo del dolor en pacientes con cáncer. A manera de introducción, solo voy a comentar que los opioides nos acompañan desde hace mucho en la historia de la medicina. Desde sus inicios se aprendió que el opio y la amapola podrían aliviar el dolor en muchas enfermedades. Luego Paracelso, con su famosa forma de laudano, incluía también pequeñas cantidades de opio, con lo cual aliviaba una serie de dolencias. Desde también combinaciones bastante excéntricas como el cóctel Brompton, el cual además de morfina llevaba cocaína y cloroformo para el alivio del dolor en pacientes con enfermedades terminales. Hasta que finalmente aparecieron ya formulaciones a base solo de morfina, pero que aún no tenían la especificación de qué cantidad el paciente estaba tomando. Entonces, como vemos, la farmacología se va modernizando y con esto también los pacientes van teniendo nuevas opciones de manejo de dolor. Vamos a comenzar con nuestro caso clínico. Esta es una señora de 70 años, la señora Elena, que tenía un diagnóstico de un sarcoma renal avanzado y además de haber recibido diversos tratamientos de quimioterapia, platinos, taxanos, alcaloides de Lavín. Solamente para recordarles a los oyentes que muchos de estos fármacos de quimioterapia también como efecto adverso pueden producir algún tipo de dolor, como el dolor neuropático sensitivo. Pero lo que aquejaba principalmente a la paciente es la presencia de una gran masa pélvica del sarcoma que contactaba el músculo psoas, llegaba también a la columna vertebral, afectaba la musculatura paravertebral y contactaba vasos sanguíneos pélvicos, además de presentar múltiples adenopatías en esa región. La paciente había iniciado un nuevo tratamiento por vía oral que se llamaba Pazopanib y sin embargo cursaba con mucha fatiga y un dolor que no estaba bien controlado. Vamos a hablar un poco del dolor de la paciente, que es lo que nos trae a esta discusión. Era un dolor severo, localizado en el abdomen izquierdo. Este dolor se irradiaba a la espalda, a la zona inguinal ipsilateral, pero también tenía una característica que es la ubicación aberrante migratoria, ¿no? Presentaba también dolor contralateral, incluso en la zona del hipocondrio derecho, sin tener enfermedad a ese nivel o a nivel hepático. Usando las escalas para manejar el dolor, para cuantificarlo, llegaba a una intensidad de 8/10 y él inicialmente había usado formulaciones de tramadol, de combinadas de tramadol con paracetamol oral con poca respuesta, ¿no? Como sabemos, estas combinaciones, el tramadol tiene una dosis de 37.5 miligramos. Podríamos calificar el dolor de nuestra paciente como un dolor oncológico crónico, severo, con componente neuropático. Ahora, podemos decir por qué el componente neuropático. Si bien no he mencionado todavía alguna característica en relación a la parte neuropática, el hecho de que un dolor se presente de forma aberrante y se localice en diversos puntos en el tiempo puede darle también una característica de neuropático, además ya del sarcoma renal que teníamos por conocimiento previo. En el examen físico vemos que hay también una zona de hiperalgesia en flanco y fosa ilíaca izquierda, donde se encuentra la masa tumoral. La señora tiene un ECOG2, no hay lesiones en cavidad oral. En el abdomen se palpa una tumoración en todo el mesogastro que se extiende al flanco izquierdo y presentaba como edema una cruz. Hay que recordar que el dolor crónico oncológico puede llegar a mecanismos de sensibilización central que condicionan una percepción bastante alterada del dolor del paciente, ¿no? Que a veces también puede darle características específicas que son ya de un difícil manejo y que quizás ya no puedan responder a analgésicos sencillos. Como ahí mencionaba los puntos de analgesia contralateral. Y la característica que les mencionaba que era migratorio, irregular y también refería que el dolor era de tipo punzante. ¿Cuál era la medicación del paciente? Hasta este punto ya se había cambiado el tramadol paracetamol a dosis bajas y se le había reemplazado por 100 miligramos de tramadol
en tabletas cada 6 horas vía oral, acompañado de 1 gramo de paracetamol cada 8 horas, amitriptilina de 25 miligramos, una tableta al día, dexametasona de 4 miligramos, una tableta al día, y dimenhidrinato 50 miligramos, una tableta condicional a náuseas y vómitos. ¿Podríamos hacer algún comentario en relación a esta pauta de medicación? Tiene bastante racional, ¿no? Estamos llegando a dosis máximas de tramadol. Para mencionarles a los colegas que nos escuchan que el tramadol tiene como dosis máxima 400 miligramos. Existe una sinergia entre el tramadol y el paracetamol, por lo tanto los dos primeros fármacos están muy hábilmente combinados. La amitriptilina nos puede ayudar a calmar el dolor, el componente neuropático, y agregar un efecto sedante por la noche para que el paciente pueda descansar. Sin embargo, hay que tener cuidado en pacientes que posean pues alguna antecedente de cardiopatías, ¿no? Por el hecho de prolongar quizás el intervalo QT. La dexametasona es un fármaco que lo usamos como coadyuvante para el dolor. Debo mencionar que cuando los pacientes con cáncer tienen lesiones voluminosas, es recomendable agregarlo por el efecto antiedema que tiene y que podría disminuir también el dolor de forma concomitante con opioides. El dimenhidrinato, ¿no? Lo he puesto porque muchas veces está prescrito por los médicos, pero sin embargo quizás no es el acompañante ideal. Primero por su efecto limitado en cuanto a aliviar las náuseas y sobre todo por el grado de somnolencia que puede producir. Y recordemos de por sí que ya nuestros pacientes cuando están usando opioides están algo somnolientos por la misma enfermedad, la anemia. Agregarle un medicamento de tipo dimenhidrinato podría pues incrementar la somnolencia y quizás no sea la mejor opción para usar. Como el paciente estaba con un dolor no controlado, entonces se decide realizar la rotación de opioides. Rotar opioides significa cambiar un opioide por otro o cambiar su ruta de administración. He marcado ahí la dosis de tramadol que tenía nuestro paciente, 400 miligramos, y vamos a ver que en las tablas de equivalencia de analgésicos, los valores no son exactos, ¿no? Entonces, siempre más o menos tenemos que movernos en ciertas cantidades, y la recomendación es que cuando hagamos la conversión, como en esta tabla que lo grafica bastante bien, usemos el valor mínimo inicial, ¿no? Para poder hacer la conversión. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a rotarlo al opioide más conocido, al opioide estándar y que suele ser bastante efectivo, la morfina. Entonces, según nuestra tablita, como hemos visto en la diapositiva anterior, 400 miligramos de tramadol equivaldrían a 80 miligramos de morfina al día. Ahí es importante considerar y recordar que en nuestro medio tenemos disponibilidad de usar morfina por vía oral en tabletas de 30 miligramos. Por lo tanto, es un medicamento que tenemos disponible, pero debemos también saber que para repartir la morfina hay que tener en cuenta que esta debe ser dosificada de cada 4 o cada 6 horas, entre cada 4 horas o cada 6 horas. Por lo tanto, tenemos que aprender a fraccionar nuestras tabletas de morfina. Si queremos pautarle a un paciente 80 miligramos y queremos dosificarlo cada 6 horas, tendríamos que aproximadamente darle 20 miligramos de morfina cada 6 horas en el día, ¿no? Para hacer la dosis total. Esto tendría que equivaler aproximadamente a los 3/4 de tableta de una morfina sulfato de 30 miligramos. Y es muy importante que recuerden este valor porque se suele hacer esta conversión y se suele prescribir esta dosis de manera inicial a los pacientes. Cuando uno pauta morfina de manera horaria, no debe olvidar que también debe dar rescates. ¿Por qué son importantes los rescates? Porque como les decía, debido a estos mecanismos de sensibilización central, las terminaciones nerviosas del paciente ya están dañadas. Y aunque el paciente tenga una dosis de morfina en el día ajustada, e incluso un tratamiento oncológico que puede estar funcionando, podrían presentarse algunos momentos de dolor intenso por estas alteraciones nerviosas profundas en el sistema nervioso central. Los rescates se pueden calcular de manera práctica como 1/6 de la dosis total. Si la dosis total eran 80 miligramos, 1/6 vendrían a ser aproximadamente
bueno, calculando deberían ser 13.33 miligramos, podríamos redondear a 15 miligramos. Entonces, si recordamos que la tableta de morfina viene de 30 miligramos, nuestra dosis de rescate para ese paciente sería media tableta. Y algo más que le estaba agregando ahí es la metoclopramida. Las guías recomiendan que el mejor antiemético es la metoclopramida, ¿no? Por su acción a nivel también del sistema nervioso central. Y a mí me agrada mucho usar este fármaco, primero porque no está asociada a la somnolencia del dimenerinato, y otro porque promueve el peristaltismo intestinal, que es algo que los pacientes van a tener disminuido cuando usen morfina. No olvidar también cuando uno paute morfina, siempre un laxante. Podríamos usar lactulosa, pero también hay otras opciones como son el bisacodilo, los laxantes como el Sena, etc. Entonces, esa sería nuestra primera prescripción para el paciente. Pero ¿qué sucede? ¿No? A pesar de que hemos tenido una buena rotación del opioide, el paciente no tolera bien la morfina oral. Y esto se debe a muchos factores, ¿no? Los opioides a veces también hacen que la boca se seque. Entonces, eso es uno. Lo otro es los fármacos antineoplásicos pueden también condicionar boca seca. Y cuando tenemos pacientes con enfermedad avanzada, con un cáncer avanzado, se va perdiendo poco a poco la protección de las mucosas de la cavidad oral. Entonces, todo eso puede dificultar que el paciente tenga buena adherencia a la morfina oral. Entonces, en muchas situaciones vamos a tener que cambiar también la ruta de administración de la morfina. No vamos a pasar de vía oral primero a un intento de pasárselo a vía subcutánea. Para determinar la dosis subcutánea, vamos a dividir la morfina total oral entre 2 y de esta forma tendremos la cantidad de morfina por vía subcutánea que correspondería a 40 miligramos en total al día. Recordemos que esta dosis debemos fraccionarla cada 4 o cada 6 horas, ¿no? Según un poco la forma como querramos administrar. En estos momentos estamos hablando de la vía subcutánea, que podríamos administrarla pinchándole directamente al paciente o colocándole un catéter subcutáneo. Y si el paciente tuviera una condición delicada y tendría que estar hospitalizado, entonces la opción a usar sería la morfina por vía endovenosa. La relación para la conversión es de 1/3 de la dosis total de morfina oral, lo cual nos permitiría obtener en total 25 miligramos de morfina al día, aproximadamente. Y de la misma forma tendríamos que fraccionarlo cada 4 o cada 6 horas. Esto es un ejercicio que muchos de nosotros, independientemente de la especialidad que tengamos, tendríamos que saber cuando algún día nos encontremos con un paciente que tiene un dolor muy intenso, y más aún si es un dolor por cáncer. Tendríamos que administrar o pautarlo de esta manera. Otro mensaje importante es que también cuando uno escribe en el RP las dosis que van a tener de opioides, es muy importante especificar los miligramos, porque a veces en nuestros hospitales se acostumbra a colocar solo los centímetros cúbicos que se han hecho con las diluciones, ya sea de cloruro de sodio, etcétera, ¿no? O de metoclopramida. Pero es muy importante que el médico sepa cuántos miligramos está administrando a su paciente. Y como siempre, por más que rotemos la vía de administración, no olvidemos pautar un laxante correspondiente. Entonces, este paciente, conforme fue usando su morfina oral, comenzó a usar ajustes, ¿no?, de rescates empleados. Llegó en su totalidad a hacer una dosis estable de morfina oral de 120 miligramos en el día. Pero ¿qué pasa cuando también no hay una buena tolerancia oral? ¿Qué rutas diferentes también podríamos tener? Una opción es rotar a otro opioide oral, ¿no? Si la tolerancia oral fuera buena, podríamos rotar a otro opioide oral. ¿Qué opción de opioide oral tenemos? Oxicodona en nuestro medio es una opción también a usar. Tiene formulaciones que permiten darlo o administrarlo cada 12 horas, pero tampoco estaría exento el paciente de algunos efectos adversos como el estreñimiento, la boca seca, la somnolencia, ¿no? Quizás la diferencia entre morfina y oxicodona sería que la oxicodona, por el mecanismo de acción que tiene sobre los receptores Mu y los receptores kappa, le da un mejor perfil para el control del dolor neuropático.
Ya hemos visto también la opción de pasárselo a morfina vía subcutánea. Pero aquí quizás hay un matiz importante que es la colocación de un catéter subcutáneo. Esto requiere entrenamiento del cuidador, el compromiso del cuidador para administrarlo. Justamente en uno de los pacientes que yo tuve, el paciente controlaba muy bien su medicación subcutánea gracias a su esposa, que era la cuidadora principal, pero con el tiempo, conforme las dosis fueron aumentando, los episodios de estreñimiento mantenidos eran mucho mayores, el paciente llegaba a requerir enemas con mucha frecuencia y esto producía en el cuidador una sensación de que no estaba haciendo bien las cosas, de que no estaba administrando bien la morfina subcutánea, por lo tanto había una sensación de fracaso, ¿no?, cuando le administraba la morfina por vía subcutánea porque el paciente tenía un gran problema para evacuar. Y la opción transdérmica es otra posibilidad a usar también. Vamos a hacer un poco el ejercicio, ¿no? Si tuviéramos un paciente con 120 miligramos de morfina vía oral y queremos usar la opción transdérmica, tenemos que usar un factor de conversión. En este caso es 0.583 para pasar de morfina a el opioide llamado buprenorfina. Entonces, si nosotros en nuestro medio tenemos parches de buprenorfina disponibles, pero luego les voy a hacer ver otro ejemplo. En este caso, si queremos pasar toda esta dosis a parches, tenemos que multiplicar 120 por 0.583. Y esto nos va a dar una equivalencia de casi 69.96 microgramos hora. Si tenemos parches de 35 microgramos, como se dan cuenta, aproximadamente estaremos hablando de 2 parches de buprenorfina, ¿no? La buprenorfina la colocamos en las partes, ya sea de la región anterior o posterior del tórax, y con esto el paciente mantendrá una analgesia y lo tendríamos que mantener al menos durante 72 horas. Un mensaje importante cuando uno coloca este tipo de parches es que debemos mantener la analgesia al menos 24 horas que se estuvo usando para luego quedar solo con rescates. Perdón, ahí en vez de previas de ser las 24 horas posteriores a la colocación del parche, ¿no? Porque el parche se va impregnando, entonces el efecto analgésico va a ir aumentando poco a poco y esto hará que luego ya el paciente se mantenga con dosis estables de medicación. Entonces es muy importante recordar eso. Y quizás es un poco lo más difícil de explicar a los pacientes. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. ¿Qué pasaría si queremos pasar, si imaginemos que el paciente tiene una buena tolerancia oral todavía y queremos ver si le va mejor con oxicodona? Para rotar oxicodona, el radio de conversión o factor de conversión es de 2:1. Es decir, la oxicodona es el doble de potente que la morfina. Por lo tanto, si queremos transformar 120 miligramos de morfina, esto equivaldrá a aproximadamente a 60 miligramos de oxicodona vía oral, que tendríamos que repartirlo según las presentaciones que tenemos en nuestro medio. En nuestro medio tenemos comprimidos de 10 y de 20 miligramos y liberación rápida de 5 miligramos. Siempre se dice que cuando uno cambia un opioide, los rescates también deberían ser con el mismo opioide. En este caso, podríamos emplear rescates de oxicodona de liberación rápida de 5 miligramos vía oral. Esta es una forma también de convertir la morfina a oxicodona y es una forma bastante práctica, ¿no? A no olvidar que la oxicodona se administra cada 12 horas según las formulaciones que tenemos disponibles en nuestro medio. Ahora, este paciente comenzó a usar 3 rescates al día de morfina de 10 miligramos. Recuerden que les hablaba de los rescates, estas dosis extras que el paciente puede requerir, además de sus dosis establecidas de manera horaria. Si el paciente está usando 3 rescates al día de morfina de 10 miligramos de manera subcutánea, en todo un día entonces habrá usado 30 miligramos por vía subcutánea. Y si queremos saber a cuánto equivale esto por vía oral, en lugar de dividirlo de 2, lo multiplicamos por 2 y vamos a ver que representa una dosis de 60 miligramos de morfina. Como el paciente estaba usando 120 miligramos de morfina, la dosis total que tendríamos que ya estar manejando es de 180 miligramos.
¿no? Esta es la dosis que hay que sumar y es muy importante tener este valor porque al día siguiente, cuando uno llegue al hospital, a su consultorio o a la cama del paciente, va a tener que reestructurar sus dosis de morfina para reemplazar los 120 por 180 miligramos. Voy a poner un ejemplo. Si tendríamos que repartir 180 miligramos, una opción sería darle una tableta de 30 miligramos, ¿no? Cada 4 horas, ¿no? Porque en 6 repeticiones ya tendríamos los 180 miligramos. ¿No? Entonces, su nueva pauta del paciente, si usáramos tabletas, sería de 30, una tableta de 30 miligramos cada 4 horas. Entonces es muy importante hacer esta consideración. Y si hacemos el ejercicio de pasarlo a vía endovenosa, recordemos que ahí el radio es de 3 a 1, ¿no? La proporción es de 3 a 1. Por lo tanto, la dosis endovenosa será la tercera parte de la dosis por vía oral, ¿no? 180 entre 3, 60 miligramos. Entonces, esos 60 miligramos los deberíamos repartir cada 6 horas, ¿no? Si es cada 6 horas, sabemos que tendríamos que dar más o menos, estaríamos hablando de 15 miligramos, ¿no? 15, 30, 45, 60. Así es, 15 miligramos de morfina endovenosa cada 6 horas. Y si tendríamos que repartirlo cada 4 horas, entonces estaríamos dándole 10 miligramos, ¿no? 10 miligramos de morfina por vía endovenosa cada 4 horas. Como verán, esto es un poco del ejercicio que a veces se hace en el día a día en pacientes que están usando opioides. Y está de más ya mencionarles que siempre debe estar acompañado el antiemético y el laxante. Pero como hicimos la conversión final en realidad a esta paciente, por el hecho de que no toleraba ya bien la vía oral, le rotamos a buprenorfina los 2 parches cada 72 horas. Hay que recordar también que este opioide, que viene a ser un opioide potente, tiene también un aditivo que es de controlar el dolor neuropático. Entonces, también nos puede ayudar a controlar el dolor neuropático y tiene algunas propiedades que son, por ejemplo, también favorecer el sueño de los pacientes, ¿no? Evitar que los pacientes requieran muchos rescates. Hay también evidencia de que puede tener menos tasas de estreñimiento y de náuseas y vómitos. Entonces, eso lo agradecen mucho los pacientes. Pero como sabemos, estos parches no se pueden estar colocando inmediatamente que un paciente tenga una crisis de dolor. Por lo tanto, la paciente quedó con rescates de morfina subcutánea. Como sabemos, la dosis de rescate la calculamos como 1/6 de la dosis total. Pero esa dosis total la vamos a calcular usando la dosis equivalente a morfina bioral, que serían 120 miligramos, ¿no? Y entre 6 serían 20 miligramos. Como esa es la dosis oral, si queremos dejarle por vía subcutánea, el valor de vía subcutánea de dosis serían de solo 10 miligramos. Esa es la dosis que tendríamos que ponerle si la paciente refiere algún dolor intenso durante la colocación de los parches o en el transcurso de su uso de parches. Y la lactulosa también es un laxante que no debemos dejar de pautarlo, ¿no? Si bien es cierto, el parche produce menos estreñimiento, pero recordemos que esta paciente se mueve poco debido a la gran enfermedad que tiene. Ya tiene algo de edemas, pues probablemente eso también vaya peor. Así que su movilidad va a estar disminuida y por lo tanto también el tránsito intestinal. Y para finalizar, les voy a presentar una situación también importante que a veces pueden verla en las áreas de emergencia, ¿no? Un paciente de 65 años diagnosticado de cáncer de páncreas, estadio clínico 4, con compromiso hepático y peritoneal. Recibe un tratamiento de FOLFIRINOX y además tiene manejo de dolor por opioides, usando parches de fentanilo transdérmico de 50 microgramos hora. Acude a emergencia en el día 6 de quimioterapia, refiriendo fiebre, astenia, diaforesis y un dolor intenso de EVA 9/10. Al examen el paciente está febril, está deshidratado, tiene un ECOG-2, diaforético profuso, con palidez en la piel, en las mucosas, y cuando se le examina se ve que hay lesiones en la boca, en la cavidad oral, eritematosas. El dolor es difuso a nivel del abdomen, está con taquicardia y hay un edema 2/3. Cuando vemos los análisis, llama la atención una anemia en 9.6 y los neutrófilos marcadamente disminuidos en 200, plaquetas en 80.000.
Hasta ahí tendremos un diagnóstico de neutropenia febril y un dolor oncológico visceral no controlado. Entonces, una pregunta que a veces uno hace a los colegas es cómo podríamos manejar el dolor de este paciente de manera inmediata. Si bien es cierto, lo primero que se podría comentar es que el paciente quizás ya no es candidato al parche porque no lo está controlando, la primera medida que no deben olvidar, colegas, es que deben retirar el parche, porque el paciente está en emergencia y está con fiebre alta. Entonces, el parche expuesto a temperaturas elevadas puede condicionar una sobredosificación, puede haber una absorción súbita incrementada del parche y llevar pues a toxicidad por opioides. Y lo otro que tendríamos que hacer es rotar opioides. En este caso, el paciente usa parches de fentanilo. Siempre debemos rotar primero a morfina bioral. Ese es el mensaje que les quiero dejar al día de hoy. Y el factor de conversión para hacerlo es usar una fórmula que implica multiplicar por 24 el parche y dividirlo entre 10. Entonces, si tenemos este factor de conversión, tendríamos que multiplicar los 50 microgramos hora por 24. Esto daría 1200 y dividido entre 10 daría 120. 120 miligramos de morfina bioral es lo que equivaldría a tener ese parche. Y como estamos en emergencia, no podemos dárselo bioral. Recordemos que el paciente está con una mucositis por quimioterapia, así que le tendremos que administrar su morfina por vía endovenosa. Calculando la tercera parte, equivaldrían a 40 miligramos, que tendríamos que repartirlo cada 4 o 6 horas. Si es cada 6 horas, estaríamos dándole 10 miligramos de morfina por vía endovenosa, más sus rescates, que vendrían a ser un sexto de la dosis o el 10%. Y aproximadamente eso equivaldría a ser 5 miligramos, ¿no? Por vía endovenosa. Entonces, vean un poco el ejercicio que estamos haciendo para calcular opioides. Hemos visto una situación de un dolor crónico oncológico en un paciente ambulatorio y este caso de un paciente con un cáncer de páncreas con una situación aguda en emergencia. Entonces, como conclusiones finales de esta presentación, les quiero mencionar que los opioides son una opción fundamental para manejar el dolor en nuestros pacientes con cáncer, sobre todo cuando nos enfrentamos a un dolor moderado o severo. Hay que definir el tipo de dolor y perfilar el mejor opioide y la mejor ruta de administración. Eso es muy importante, porque si vemos algunas características del dolor, podríamos decir que un paciente quizás puede ir con un opioide o con otro. El uso de las tablas de analgesia y de factores de conversión deben considerar variables clínicas, no solamente un cálculo matemático, porque como hemos visto son un continuo y no necesariamente dosis exactas. La rotación de opioides debe ser un ejercicio clínico a realizar cada vez que esté indicado. No tengamos miedo de usar morfina, no tengamos miedo de usar opioides, siempre que tengamos el conocimiento de hacer el uso adecuado. Y lo más importante es cuidando la tolerabilidad de estos medicamentos y reevaluando constantemente al paciente. Otro mensaje que les quiero dejar es que si vamos a pautar morfina, oxicodona, tramadol, debemos evaluar cercanamente al paciente. No podemos evaluarlo en una semana, en 10 días, porque generalmente hay que valorar si nuestro tratamiento está siendo efectivo a corto plazo. Y bueno, esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención